México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio. De revelación, de entendimiento y de sabiduría. Padre, te damos gracias una vez más por tus misericordias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos una vez más en tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Y en este momento, Padre, te pedimos que tú envíes ese Espíritu, Señor, Espíritu Santo, que descienda, que nos puedas llenar, y que venga, Señor, ese espíritu de entendimiento, de sabiduría, de revelación, que podamos comprender tus escrituras, que podamos entender tus palabras, Señor, que la podamos digerir, que la podamos, Señor, captar, Padre, en el nombre de Jesús. Echamos fuera, Padre, en el nombre de Jesús, toda distracción de nuestras mentes, en el nombre de Jesús, toda distracción. Todo dardo del enemigo es echado fuera. Hoy, Señor, ponemos una vez más un vallado, Señor, ponemos una cerca en nuestras mentes, Padre, en el nombre de Jesús, para que lo único que nosotros podamos tener en nuestra mente sean tus pensamientos, Padre, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Ayúdanos, Señor, es lo que más deseamos, Padre, es lo que más necesitamos, entender tu palabra, Señor. Por eso estamos aquí en este momento, reunidos a esta hora, para poder entender tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, que se nos abra nuestra mente, que se abran nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces, pues como ustedes recordarán, hemos estado viendo, bueno, ahorita estos últimos 2 domingos estuvimos viendo 2 foros, que fueron unos paréntesis, pero realmente tanto en la Escuela de Doctrina los domingos como en los discipulados, hemos estado viendo los dones, ¿verdad? Se recordarán que ya hace como 3 semanas más o menos, empezamos a platicar acerca del don de la profecía, pero vimos realmente, es que realmente la palabra del Señor es infinita, ¿verdad? Aunque procuremos estudiarla un día entero, no la vamos a agotar. Entonces el don de la profecía también, vamos a seguirlo estudiando, yo creo que ahorita el martes, jueves o sábado, ustedes también ya empezaron a recibir, ¿verdad? Esta doctrina acerca del don de profecía. Pero hoy con la ayuda del Señor vamos a intentar meterle un poquito más la espada para comprender un poquito más al respecto. Y de todas formas, hermanos, es muy importante siempre estar repasando, ¿verdad? Al menos yo en lo personal, ahorita que gracias a Dios ya se ve el mismo tema durante 2 o 3 veces, como que ya se me va quedando un poquito más, ¿verdad? Así como que, por ejemplo, usted viene y alguien le pregunta, hermano, ¿dónde están escritos esos dones espirituales? Usted ya rápido, 1 Corintios 12, porque ya lo vimos durante por 3 o 4 veces que estamos viendo esto, entonces no es redundar, pero sí, sin lugar a dudas es para nuestro beneficio propio, ¿verdad? Entonces hoy vamos a seguirlo viendo, pues está aquí 1 Corintios 12:10, en donde están descritos la primera parte de los dones, ¿verdad? Que también a la luz de la palabra comprendemos que son 18 dones. La doctrina se nos ha ido abriendo, ¿verdad? Las escrituras se nos van abriendo, entonces vamos comprendiendo más, ¿verdad? La palabra del Señor se va abriendo un poquito más, y el Señor nos va revelando que su palabra, como les decía, es inagotable. Entonces hoy vamos a ver el don de profecía. Vamos a introducirnos de una vez porque es bastante largo. 1 Corintios 14:39 dice: por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar. Entonces aquí el apóstol Pablo, pues sin lugar a dudas un hombre del Señor, que es de admirar, ¿verdad? No lo idolatramos, pero sin lugar a dudas un hombre del Señor, muy valiente, porque él cuando empezó su ministerio realmente desde un principio fue atacado, hermanos. No sé si ustedes han leído ahí acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero él desde que empezó fue atacado. ¿Por qué? Porque él anteriormente, así era conocido él, como los que perseguía a los cristianos, ¿verdad? Como los que estaban en contra de la fe. Entonces él desde un principio casi que nadie le recibía a él, ¿verdad? Él iba a predicar y unos decían, ¿y qué está hablando ahora si antes nos perseguía, verdad? Imagínense. Entonces para poder venir y luego hacer casi que la mitad del Nuevo Testamento, hermanos, el apóstol Pablo tuvo que tener sin lugar a dudas valentía.
pero también revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Revelación que el Señor le dio a él para sentar los fundamentos. Recordemos que nosotros tenemos el fundamento, la piedra angular es Cristo, pero el fundamento de la doctrina la ponen los apóstoles, ¿verdad? Y ahorita nosotros estamos fundamentando todo lo que aprendemos a lo que el Señor le entregó al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo le entregó muchísimo, incluso ahorita vamos a verlo, pero en 1 Corintios, en todo, desde que él empieza a hablar en 1 Corintios 1, mire, bien interesante, y perdón que me vaya a parar un poquito ahí, pero si usted se va a ver en 1 Corintios desde el capítulo 1, les empieza unidad, empieza a ministrar unidad. Él dice, hermanos, tenemos que estar en unidad del Espíritu. Antes de llegar a 1 Corintios 14, donde están los dones, él empieza a hablar de la unidad. ¿Por qué? Pues sin lugar a dudas tiene que haber un misterio ahí, ¿verdad? Entonces hoy, no sé por qué, pero se lo digo, hermanos, es bien importante la unidad, ¿sí? Porque él viene y le habla a los corintios, ¿verdad? Pero él empieza, hermanos, tenemos que estar unidos en el mismo espíritu. Luego dice, se ha escuchado de que aquí hay pecado, de que en esta iglesia hay pecado y demás, pero empieza por unidad. Al final de cuentas, los dones espirituales son para edificación del cuerpo de Cristo. Dice que son para nosotros, para nuestro beneficio. Entonces imagínense que alguien tiene el don, y tal vez por eso es tan importante, ¿verdad? Imagínense que alguien tiene el don, pero no lo quiere usar porque no quiere beneficiar a su hermano, o porque la palabra que el Señor le dio, tal vez él se la guarda, porque, si yo estoy peleando con los hermanos, entonces hoy no quiero profetizar, imagínense. Entonces tal vez por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Empezaba, hermanos, estemos unidos. Entonces también, hermanos, para nosotros, yo sé que aquí no es como que se estén peleando, ¿verdad? Como que aquí me voy a sentar aquí porque estoy peleando, no, pero al final de cuentas tenemos que estar unidos. La unidad del Espíritu también se puede ver, estar conectados, leyendo la palabra, escuchando la palabra, estar viniendo constantemente a la iglesia también, ¿verdad? Pero entre nosotros, hermanos, entonces también, pues si en algún momento todavía hay algún roce con alguien, hermanos, es bien importante. Y hoy que vamos a participar más, ¿verdad?, de la Santa Cena, bien importante, estar unidos. Porque entonces cuando venga esa unidad, entonces también con eso va a venir los dones del Espíritu Santo. Amén. Ya han empezado, ya el Señor ya nos los ha empezado a entregar, pero sin lugar a dudas, si nosotros nos vamos al final de cuentas, también lo dice el apóstol Pablo, que nosotros somos un edificio, ¿verdad? Pero se tiene que sujetar bien dentro de nosotros mismos, como que nos tenemos que sujetar entre nosotros para que entonces lleguemos a ser templo y morada del Señor, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo empezamos? Entre nosotros, ayudándonos, ¿verdad? Entonces, teniendo esa unidad también. Luego el apóstol Pablo en el capítulo 6, si no estoy mal, también habla de la familia, ¿verdad? De los matrimonios, de qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, hasta llegar al capítulo 14, que es donde empieza también, incluso en el capítulo 9 empieza a hablar del apostolado. Por eso le digo que el apóstol Pablo, el Señor le dio mucha revelación y sentó ahí las bases, ¿verdad? Entonces uno, si quiere, incluso de la cobertura también habló él, si no estoy mal, en el capítulo 10 u 11 habla de la cobertura. Entonces él empezó a poner los fundamentos, y aquí está el fundamento para el don de profecía también. Todo el capítulo 14 él se lo dedica al don de profecía. Si usted se va a buscar de los 18 dones, del que más se habla, el don de profecía, ¿verdad? ¿Por qué entonces es tan importante? Eso es lo que con la ayuda del Señor tenemos que entender, ¿verdad? ¿Qué es la importancia de este don? Porque dice la palabra también, anhelar los mejores dones, dice, ¿verdad? Entonces tenemos dones, ¿verdad? Anhelar los mejores. Dentro de los 18 dones hay un grupo de los mejores, ¿verdad? Y dentro de esos mejores, sobre todo, profetizar. Entonces, dentro de ese grupo de los 18 son dones que el Señor nos dio. Luego están los mejores, que son según lo que nos han enseñado, los que nos ayudan a todos, ¿verdad? Que nosotros nos podemos apoyar entre cada uno, pero el mejor, profetizar, ¿verdad? Entonces vamos a seguírselo pidiendo al Señor. Entonces dice, pero que todo se haga decentemente y con orden. Entonces aquí ya empieza, cuando esté el don de profecía, que todo se haga en orden, ¿verdad? No se tiene que hacer en desorden. Vamos a avanzar. Joel 2:28, esto de manera de introducción. Mire lo que dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esta es una promesa del Señor. Y mire la promesa del Señor: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es una promesa del Señor, hermano, que sus hijos, sus hijas van a profetizar. Yo sé que usted lo cree, pero en este tiempo, hermano, lo vamos a ver aún más con la ayuda del Señor. Y Él, si se apiada de nosotros y alcanzamos tener gracia ante Él,
el Señor nos va a dar esta palabra, hermanos, la va a traer a esta casa también, que todos vamos a profetizar, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que todos profetizaran. Imagínense ese anhelo, ¿verdad?, del apóstol, de que todos, imagínense, hermanos, que todos los que estamos aquí ahorita profetizáramos. Hermano, eso sería, y va a ser, no voy a decir sería, va a ser una enorme bendición. Pero cuando todos tengamos ese don y lo podamos ejercitar, entonces va a ser en orden, ¿verdad? 3 o 4, como lo vimos anteriormente. Y dice: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Entonces es una promesa que el Señor está cumpliendo. Amén. Es una promesa que usted también le tiene que pedir entonces al Señor: Señor, yo quiero que mis hijos, que mis hijas profeticen. No importa la edad, yo quiero que ellos profeticen. Y ellos lo van a hacer. Yo quiero, hermano, yo lo deseo. Y el Señor en un momento nos lo va a conceder. Vamos a seguir avanzando. Romanos 12:6 dice, y lo que hablamos anteriormente también: pero teniendo dones que difieren según la gracia que se nos ha sido dada, usémoslos. Entonces a cada uno nos da una diferente gracia, ¿verdad? A cada uno nos da diferentes dones, pero todos tenemos que buscar el de profetizar. Pero sin lugar a dudas, a cada uno de ustedes les ha dado dones diferentes. Ahora bien, el de profecía, úsese en proporción a la fe. Es bien específico ahí, bien puntual el apóstol, es decir, el de profecía en proporción a la fe. Ahora bien, le puse ahí abajito, mire, tal vez los que están acá no logran verlo, ¿verdad? Entonces, o tal vez si quieren, no logran ver nada acá. Si no, se pasan para este lado, solo en lo que está en la escuela doctrina, para que puedan ver también. Entonces dice, diccionario Swanson: la palabra fe viene de la palabra pistis, ¿verdad? Y según el diccionario Swanson dice: doctrina, el contenido de lo que se debe creer. Entonces, la fe tiene mucho que ver con la doctrina, ¿verdad? Con la palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra del Señor. Entonces todo viene de la mano. Viene el oír la palabra del Señor, viene la fe, viene junto con la doctrina, y ahí ya uno puede usar el don de profecía. Entonces yo lo veo algo así, le pongo un esquema así rapidito: oír, ¿verdad? ¿Oír qué? La palabra del Señor, que es doctrina. Entonces, mientras más doctrina nosotros entendamos o tengamos, entonces más fe vamos a tener. Pero entonces, ¿cómo viene la fe? ¿Verdad? Por medio del oír la doctrina. Entonces todo está entrelazado. Entonces oímos la palabra, o eso estamos haciendo ahorita, estamos escuchando la palabra, estamos escuchando doctrina. Entonces nuestra fe va a ser aumentada, y mientras nuestra fe sea aumentada, el don también va a ser así. Entonces, pero entonces, si nosotros en cuanto a la doctrina estamos muy pequeñitos o no estamos escuchando, el don de profecía así va a ser también, ¿verdad? Eso está diciendo el apóstol Pablo ahí: en la medida de nuestra fe, así va a ser lo que el Señor nos entrega a nosotros. Pero entonces, ¿cómo vamos a tener más fe? Escuchando más la palabra del Señor, escuchando más la doctrina sana, ¿verdad? Porque también hay doctrinas que son corrientes del mundo, ¿verdad? Que son aquellos que quieren agradar más al hombre que agradar al Señor, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar. Esto es solo manera de introducción. Entonces hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver las funciones que tiene el don de profecía, ¿verdad? Entonces en 1 Corintios 14:3 se describen los primeros tres. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto, hermanos, nos lo han enseñado durante muchísimo tiempo. No sé si usted lo había escuchado en algún momento, imagino que sí. Pero si alguien le preguntaba a alguien: hermano, ¿para qué es el don de profecía? Sacaba 1 Corintios 14:3. Para tres cosas: edificar, exhortar y consolar, ¿verdad? Es lo que ya les había introducido ya hace varias semanas a la luz de la palabra, ¿verdad? Y siempre el apóstol Sergio ya lo autorizó, ¿verdad?, para poder impartir este tema. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis y me voy a detener, hermanos. ¿Qué es edificar? Para usted, ¿qué puede decir que es edificar? Construir, levantar. Va. Es bastante fácil de entender, ¿verdad?, el tema de edificación. Ahora vamos a ver exhortar. ¿Qué es exhortar para usted? Animar, aconsejar, amén. ¿Quién más dijo ahí? Ya, ¿verdad? Amén. ¿Y consolar qué es?
una palabra de aliento, de vida, ¿verdad? No, pero también se tiene que uno a veces lavar la boquita, ¿verdad? Entonces, mire, entre exhortar y consolar hay que hacer la diferenciación, ¿sí? ¿Por qué? Porque exhortar se traduce casi en todos los versos como consolar. Usted se va a buscar en donde dice exhortar y encuentra muy poquitos versículos, porque casi todas las versiones de la Biblia lo traducen como consolar. Entonces es ahí en donde tenemos que entender cuál es la diferencia y qué entonces significa exhortar y qué significa consolar, ¿verdad? Entonces, como ya entendemos qué es exhortar y qué es consolar, entonces ya vamos a entender el don de profecía. Ahora bien, algo que quiero que quede bien claro, hermanos. Cuando se levante una profecía, están los hermanos encargados, que ellos llevan el micrófono. Entonces ellos tienen pues la labor de ver de que esa profecía esté bien, de acorde a lo establecido en la palabra, ¿verdad? Entonces lo que nosotros como pueblo lo que tenemos que hacer es recibirla. Amén, que se levanta una profecía y amén, gloria a Dios. A nosotros en ese momento no nos corresponde estar, ¿será que es hermano? ¿Será que sí está bien? ¿O será que está mal? ¿O será que esa palabra que está dando se la inventó o no? Eso ahorita en ese momento no nos corresponde, por eso están los hermanos delegados, ¿verdad? Ahora bien, los hermanos que tienen el micrófono entonces tienen que saber cómo identificar si esa profecía que se está dando es de parte del Señor o no es de parte del Señor. Porque a veces puede ser que tal vez no con una mala intención, pero puede ser que en algún momento se crucen los pensamientos, ¿verdad? Y vengan, tal vez la palabra que se esté dando no era tal vez tan de parte del Señor, sino que era pensamiento humano. Pero ¿cómo vamos a saber eso? Sabiendo entonces cuál es la función del don de profecía. Porque entonces el don de profecía no va a ser nada más de lo que no esté escrito en la palabra del Señor. Entonces por eso es también importante entender. Sí, también, ¿verdad? Es importante también que el pueblo, porque también, tal vez a veces, por eso le digo que todos tenemos que entenderlo, por eso si no se les estuviera dando este discipulado solo a los hermanos que tienen el micrófono, ¿verdad? Pero no, es para todos. Entonces el pueblo también es importante que podamos discernir, por eso se le está dando también la enseñanza, ¿verdad? Porque si usted escucha algo ahí que no, esto no, ¿verdad? No lo voy a recibir, tal vez, ¿por qué? Porque dice para edificar. ¿Qué sería lo contrario de edificar? Destruir. Y si la palabra que se está dando es para destruir, usted ya sabe que ahí ya no la tiene que recibir, ¿verdad? Y es bien importante, y va a venir el hermano que tiene el micro, hermano, no, te enchanfleaste, ¿verdad? Entonces ahí no, te lo vamos a quitar ahorita. Pero usted también ya no recibió esa palabra que el hermano estaba dando, ¿verdad? No estoy diciendo que haya pasado aquí, pero si en algún momento llega a pasar, es bien importante también, porque dice la palabra del Señor que estos últimos tiempos, hermanos, son bien complicados. Son bien complicados, porque se van a levantar falsos profetas, falsos maestros para desviar, dice, o para intentar desviar incluso a los escogidos, ¿verdad? Entonces por eso nosotros también tenemos que estar sumergidos en la palabra para entenderla y para saber qué se está haciendo y qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Entonces vamos a ver más. Entonces hoy vamos a ampliarlo, ¿verdad? Ustedes ya lo vieron, pero hoy vamos a meter un poquito más la espada. 1 Corintios 14, 22 dice: así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal. Entonces aquí ya se amplía. Vimos tres cosas en el versículo 3, pero aquí en el versículo 22 se amplía otra. La profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Mire, tan importante también, y por eso dice el apóstol Pablo, hay algunos que impiden el hablar en lenguas, mucho más van a impedir el hablar en profecía, el dar la profecía. Imagínense en esas iglesias que no creen en esto, pero cuando entonces viene alguien que el Señor lo saca de esa iglesia, ¿verdad? En donde no se da el don de profecía, o no se habla en lenguas, pero él entrando aquí y se levanta una profecía, ¿verdad? Y esa profecía le habla a él, es una señal para él, entonces él va a entender, entonces la profecía sí existe, va a ser una señal y va a entender que la profecía es para este tiempo también. Entonces es una señal para los creyentes también. Pero para eso tenemos que tener entonces el don de profecía, ¿verdad? Vamos a avanzar. En el verso 24 dice: pero si todos profetizan y entra un incrédulo, o uno sin ese don, es lo que le estaba diciendo, entra alguien que no tiene ese don, o que en la iglesia de donde salió no se creía en ese don, entonces dice: por todo será convencido. Entonces otra función del don de profecía es convencer.
¿verdad? Por todo será convencido y por todo será juzgado. Entonces aquí ya se amplía un poquito más qué otras funciones tiene el don de profecía. Y ya el último versículo, 1 Corintios 14, 24. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios. Está hablando siempre del don de profecía. Recordemos que el 1 Corintios 14 todo es con respecto al don de profecía. Entonces aquí le pongo un pequeño resumen de entonces las 7 funciones que tiene el don de profecía. Según 1 Corintios 14, 3, 22, 24 y 25. Edificar, exhortar, consolar, confirmar, convencer, juzgar y revelar. 7 funciones que tiene el don de profecía, ¿verdad? Entonces ya conforme a esas 7 funciones, ya uno puede entonces discernir y entender que esa profecía que se está dando sí es de parte del Señor. Amén. Ya con esas 7 funciones ya uno puede comprenderlo un poquito mejor. Entonces hoy vamos a ver por lo menos 4 o 5, así rapidito, de estas funciones. La primera, edificar. Entonces, esta palabra, edificar, si se dio cuenta, significa desarrollo, fortalecimiento y hacer más apto, ¿verdad? Entonces, el don de profecía edifica. ¿Qué significa edificar? Significa entonces que nos va a fortalecer y que nos va a hacer más aptos. Entonces, si la profecía hace estas cosas, entonces ahí discernimos y entendemos que es de parte del Señor, porque nos está haciendo pues más aptos, nos está fortaleciendo y nos está desarrollando, según la primera parte, que es edificar. Entonces mire lo que dice 2 Corintios 18, y esto se lo pongo así rapidito porque no me quiero pues centrar mucho acá. Dice: pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, entonces no me avergonzaré. Entonces aquí lo vamos a ver desde otro ángulo. Si la profecía es para edificar, lo que no va a hacer es destruirnos, ¿verdad? Eso es lo que una profecía se levanta y lo que está haciendo es destruir a alguien. No está bien, no es correcto. También tenemos que entender que es destruir, porque también puede ser que esté exhortando, porque la exhortación a veces se escucha como regaño, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que no es para destruir. Ahora recuérdese lo que dice Juan 10, que el ladrón viene ¿para qué? Matar, robar y destruir. Entonces cuando me ponía a pensar en eso, en lo que dice Juan 10, entonces también, porque hay falsos profetas, hermanos. En la Biblia hay falsos profetas. En estos tiempos también hay falsos profetas. Dice Elías, ¿verdad?, que él mató a los profetas de Jezabel. Él también entonces tiene profetas. Entonces también tienen una inspiración, solo que no es de parte del Señor. Es una inspiración que no viene. Aún así, puede ser que en algún momento le pegue en algo de lo que esté pasando un hermano. Pero tal vez lo que va a hacer es destruirlo, o lo que le va a hacer es robar, ¿verdad? Lo que vimos ahorita, robar, matar y destruir, ¿verdad? Entonces viene el enemigo y también puede mandar una palabra que lo que va a hacer tal vez en la profecía le va a robar la paz. Imagínense que en una profecía y alguien levanta la voz y le roba la paz. Eso no está bien entonces, porque es parte de esto: robar, matar y destruir. Tal vez incluso puede matar a alguien espiritualmente, un profeta falso, o alguien que tal vez no es profeta, pero tal vez tiene el don de profecía, pero como no está bien, o tal vez no es un profeta reconocido, eso es lo que voy, pero tiene un don solo que no es de parte del Señor, ¿verdad? O tiene una inspiración pero no es del Señor. Lo que puede hacer incluso es matar a alguien espiritualmente, ¿verdad? Porque eso es lo que dice de que hace el ladrón, ¿verdad? Matar, destruir y todo esto. Bien, sí. ¿Ven? ¿Me pueden traer un micro aquí? ¿O se lo digo para mientras? Solo perdón que interrumpa, Elías, pero para que nos quede también bien claro, ahí digamos no es para destruir, o sea, fíjense bien, no es para destruir, y muchas veces lo que ha sucedido es que se levanta una profecía, ¿verdad? O incluso a veces un profeta, y se señala a alguien en público, y digamos le dice: tú estás en adulterio, pero ahí está destruyéndolo. ¿Por qué?
porque lo está haciendo en público. Y entonces lo que tenemos nosotros que hacer es, o sea, digamos, lo que tiene que hacer es llamarlo y hacerle ver su pecado. Pero no podemos nosotros destruir, porque ahí lo destruimos. Y nosotros hemos venido a la restauración. O sea, hay que confrontarlo y hacerle ver su pecado. Pero muchos lo que hacen es en público avergonzar a la persona. Entonces ahí yo creo que se aplicaría destruir, porque prácticamente destruye a la persona avergonzándolo en público. O sea, hay que hacerle ver el pecado, confrontarlo, pero también somos llamados a que sea restaurada el hermano o la hermana. Y también, pues, entender de que una profecía sí puede anunciar que viene destrucción. Amén. Pero tenemos que ver ahí los términos. O sea, destruir es, como les digo, humillar a una persona, puede aplicarse. Pero una profecía, como vemos en la Biblia, sí puede anunciar que viene destrucción, como está en la Biblia, ¿verdad? Ahí está profetizar. En la palabra profética entendemos que vienen acontecimientos finales. Entonces ahí nos va aclarando más el panorama. Amén. Amén. Sí, eso también es importante, ¿verdad? Que sí se puede decir, así como el profeta Agabo, ¿verdad? Que lo vimos también, el profeta se quedaba a entender que iba a haber destrucción. Entonces él lo que estaba diciendo es que sí iba a haber destrucción, pero no iba a destruir. Eso es a lo que vamos, ¿verdad? Que la palabra no para destruirnos. Amén. También me recordaba, hermanos, que al apóstol Pablo en Gálatas, usted a buscarlo en Gálatas 1, le dicen, y es lo que comentaba al principio, de que el apóstol Pablo le gustó muchísimo. Gracias. A veces no es de que le costara a él, pero sí no le recibían la palabra, porque entonces lo que decían de él, y usted lo puede ir a ver ahí, en Gálatas 1, le dicen, y este no era el que destruía la fe, así le decían a él, destruía la fe. Entonces también se puede destruir la fe. Entonces, por ejemplo, nuestra fe de nosotros es de que vamos a ser arrebatados, de que el Señor nos va a llevar. Pero entonces imagínense que entonces viene una palabra que lo que hace es empaquen, ¿verdad? Porque todavía me voy a tardar y no voy a venir. Imagínense que se levantara algo así, ¿verdad? Que yo sé que tal vez no ha pasado, pero imagínense. ¿Ah? Sí. Perdón, desempaquen. Entonces imagínense que se levanta así una profecía, desempaquen. Entonces ahí lo que hace, sí. Entonces ahí lo que está haciendo es que está destruyendo nuestra fe. Entonces ahí ya también tenemos otro parámetro. Si es una palabra que destruye nuestra fe, entonces tampoco está bien, tampoco va encaminado a lo que hace el don de profecía. Entonces vamos a avanzar, porque no me quiero detener mucho aquí. En la palabra de exhortar. Entonces exhortar, ustedes ya me dijeron qué significados se le puede atribuir, pero aquí en esta específicamente lo que aprendimos aquí es de que es para confortar, estimular y para ayudar, ¿sí? Son varias, dentro de esa misma función se desarrolla de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta palabra de exhortar. Esta palabra exhortar es la palabra griega 3874, que es paraclesis. Entonces aquí me ponía a buscar en dónde en la Biblia hubo una palabra de exhortación, para que podamos comprender entonces qué es exhortar, ¿verdad? ¿Qué es una exhortación? Porque muchas veces sí decimos, este hermano está exhortando al otro, pero realmente ¿qué es una palabra de exhortación? Entonces aquí me encontraba pues una parte en Hechos 13, 15, que dice: después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces aquí está el apóstol Pablo, ¿verdad? Está acompañado de Bernabé. En el contexto, si usted se va al contexto, antes de que hubiera esta palabra de exhortación, se levantó alguien que era Bar Jesús. Bar Jesús se menciona en la Biblia que era un profeta falso, incluso lo mencionan que era un mago. Entonces él seguramente, tal vez incluso podía hacer algunos pues parecidos a milagros o señales, y dice que Bar Jesús se levantaba en contra a que ellos pudieran entregar la palabra, porque había otro en ese momento, y le estoy dando el contexto de todo esto, porque dice que había un cónsul que era Sergio Paulo,
Y Sergio Pablo lo que quería hacer era escuchar la palabra del Señor, que es lo que estamos nosotros haciendo ahorita, ¿verdad? Pero entonces se levantó Bar Jesús, un falso profeta, y dice que les impedía entregar la palabra a los apóstoles en ese momento. Entonces prácticamente lo que está diciendo ahí es de que se van a levantar, ¿quiénes? Con un falso título, o que tal vez, como les digo, con una mala intención, que no van a dejar que la palabra del Señor llegue al pueblo. Eso es lo que pasó ahí. Pero entonces dice, ya pasó todo esto y viene el apóstol Pablo y lo reprende y lo deja ciego, ¿verdad? Por la inspiración del Señor, por el Espíritu Santo, y queda ciego. Entonces a partir de esa señal dice que Sergio Pablo creyó, a partir de eso que hizo el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Entonces luego viene y se van a otro lado, y en ese lado es lo que se está desarrollando aquí. Solo le ponía entre paréntesis lo anterior, para que entienda también que se levantan, hay muchas personas que se levantan para que se pueda escuchar la palabra del Señor. Entonces luego le dicen, por favor, si tienes una palabra de exhortación, dínosla. Entonces viene el apóstol Pablo y empieza a disparar. Sí, pues recordémonos que nosotros somos pues del Señor, que nuestros padres fueron escogidos, que el Señor se los llevó al desierto, que ahí los mantuvo, pero ellos despreciaron al Señor. Empieza a desarrollar una serie de mensajes que les da a ellos, pero al final, y eso se lo pasé, mire, estamos leyendo el 15, me salté hasta el 38, pero después de toda esta introducción que él les hace, les dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os he anunciado el perdón de pecados. Aquí viene, y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Entonces aquí viene la palabra de exhortación. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla entre los profetas. Mirad, burladores maravillados, y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creerías, aunque alguno os la descubriera. 41. Viene la palabra de exhortación. Aquí está bien. La palabra de exhortación. Entonces aquí entendemos más o menos qué es. Viene y él les dice, mire, nosotros ya fuimos perdonados, pero entonces tengan cuidado, porque hay profetas falsos. Esa es una palabra de exhortación, porque en ese momento estaba atravesando momentos difíciles. Esto pasa, hermano. A los gentiles, y les doy esta palabra. La palabra es que había perdón de pecados, pero que tuvieran cuidado, porque entonces iba a haber profetas falsos que se iban a levantar del Señor. Entonces viene la palabra de exhortación, ¿verdad? Una exhortación. Ahora bien, ahí vemos un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. 1 Tesalonicenses 2:1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no fue en vano, porque después de haber sufrido, sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Entonces estaba aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Dando palabras de exhortación. No me voy a detener mucho aquí, me quiero detener aquí. ¿Cómo es la exhortación? En el siguiente versículo. Para nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino que Dios examina nuestros corazones. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, la exhortación no procede de error, ni de impureza, ni de engaño. Entonces una exhortación no va a engañar, no va a ser impura y no va a ser de error. Entonces, y abajo aclara, no como agradando a los hombres. Entonces aquí ya también nosotros entendemos. Entonces la profecía es para exhortar. La profecía tiene que ser para agradar al Señor, no para agradar a los hombres. Porque entonces agradar a los hombres es algo que va, ¿verdad? Entonces aquí ya nos va abriendo el panorama, ¿verdad? ¿Qué es exhortar entonces? La exhortación siempre, la profecía, hablando en general, para agradar al Señor.
hacer para quedar con el hermano, con el hombre? Porque tal vez incluso alguien, ¿verdad?, que levante y dice, tú que pecaste, y el Señor ya le había dado la advertencia, ¿verdad?, que viene gracia y sigue pecando. Imagínense que le dijeran a alguien así. Eso no es, ¿verdad? Eso es un engaño, ¿verdad? Porque está agradando al hombre. Tal vez el que se levanta dice, no, si no le digo esta palabra se va a ir de la iglesia. No, entonces ahí está engañando, ¿verdad? Está agradando al hombre para que se quede en la iglesia, y no. El que hace la obra es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo que va a hacer la palabra es agradar al Señor. Amén. Vamos a avanzar así rapidito. Hebreos 12:5 dice, además, habéis olvidado la exhortación que como a los hijos se os dirige. Entonces aquí están diciendo que está recordando una exhortación que se dio anteriormente. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, una palabra de exhortación también puede ser esto, ¿verdad? Que hubo disciplina. Pero aquí lo dice, sí, te discipliné, o por ejemplo, dejé que pasaras este momento de tribulación o de angustia o algo, ¿verdad? Algo que el Señor permitió, pero que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Esa es una. Pero a ellos se les había olvidado que la disciplina también viene de parte del Señor, ¿verdad? Eso es lo que les está diciendo ahí, esa palabra de exhortación. Siempre la disciplina, el Señor viene de parte del Señor. Imagínense que el Señor no lo discipline. Entonces ahí es como que ya, después de haber pecado, ¿verdad? Tal vez ustedes ya tienen que ponerse a pensar, híjoles, yo hice tal cosa y no me pasó nada, ¿verdad? Ahí se tiene que poner a pensar uno, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Porque es mejor ser disciplinado, pero cuando venga entonces la disciplina, hay que aceptar, ¿verdad? Y esa es una palabra de exhortación, ¿verdad? En ese momento fue pues por medio de los apóstoles, de los ministros ahí, pero ahora esas palabras vienen por medio del Espíritu Santo a través de una profecía, ¿verdad? Entonces, si alguien viene y en una profecía dice algo así relacionado a corrección, ¿verdad? A corrección o disciplina, tenemos que recibirla, porque entonces está exhortando para que no nos desviemos, ¿verdad? Es algo que tenemos que recibir también. Por eso les digo que con esto se nos amplía un poquito más el panorama para entender cuál es la función del don de profecía, para consolar también. Aquí me fui muy rápido porque nos podemos meter a pero es bien también verlo todo, ¿verdad? Consolar, pues creo que es lo que más fácil a uno puede comprender, ¿verdad? Que es cuando, por ejemplo, alguien está mal o alguien está triste, está pasando por un momento de necesidad o acaba de perder a alguien y viene una palabra de consuelo, ¿verdad? Esa tal vez es un poquito más fácil de comprenderlo. Pero le pongo un ejemplo así rapidito. Esta palabra consolar viene de la palabra griega 3889, que es paramoutia. Y en Juan 11:19 dice, de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces también esa palabra de consolación, imagínense que alguien perdió a un ser querido, a un ser amado. Entonces el Señor permite que en medio de la profecía haya ese consuelo, esa consolación de, hijo mío, yo te recibo, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo, yo te recibo en mi regazo, ¿verdad? Tú eres hijo amado. Es una palabra de consolación que se está dando en ese momento, ¿verdad? Entonces ahí entendemos, ¿sí? Esa es una profecía, eso es lo que está haciendo, consolando. Yo no sé usted, pero yo creo que por lo menos la mayoría de los que estamos aquí en algún momento hemos recibido una palabra de consolación. Yo creo que de eso sí, tal vez de la disciplina a veces no la entendemos en ese momento, tal vez era para nosotros, pero no la quisimos recibir. Pero cuando es de consuelo, también es la más fácil de recibir, ¿verdad? Porque uno está ahí, Señor, y uno llorando y derramándose y tirado ahí, y viene esa palabra de consuelo. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Señor entonces envía una palabra para consolarnos, para cuchucharnos, ¿verdad? Para que así como cuando ustedes se abrazan al pastor y se los agarran, han portado mal, les empieza a sobar la cabecita y los empieza a consolar, ¿verdad? No, nos hayamos, digo, nos hayamos portado mal, vamos a decir, para que usted no diga, es Elías, ¿verdad? Lo que está diciendo. No, para todos, ¿verdad? Entonces viene ese consuelo que viene de parte del Señor. Entonces ahí por lo menos ya vimos las primeras tres. No me quise meter mucho ahí porque es de lo que ya se ha desarrollado anteriormente. Edificar, exhortar y consolar.
Las primeras 3 que vimos en Primera de Corintios. ¿Verdad? Por eso les digo que tenemos que estar repasando. 14, 14:3. Vamos a avanzar. Mire, tal vez usted dirá, hombre, pero ¿por qué nos tenemos que aprender el capítulo o el versículo? También a veces yo tengo que repasarlo y repasarlo hasta que se me quede uno. Al siguiente domingo tal vez ya se me... Pero así tenemos que estar metiendo. Y mire, de verdad me siento también que todos siempre sigan anotando, ¿verdad? Eso es algo bien importante, hermanos. Por lo menos la mayoría, algunas veces se les olvida, pero la mayoría anotando, ¿verdad? Tomando sus anotaciones. Eso es bien importante porque el Señor, recuérdese, que en un acto, ¿verdad?, que hicimos hace un tiempo, el Señor nos abrió las escrituras, ¿verdad? Ahora ya nos corresponde a nosotros estar ahí, porque si Él ya nos lo dio, entonces lo tenemos que seguir poniendo en práctica. Si en algún momento disminuimos eso de estar anotando, estar estudiando, tenemos que, hermanos, ponernos pilas, estar pilas, finos, dicen, como decimos aquí nosotros, ¿verdad? Vamos a avanzar. ¿Dónde profecía? La fusión de confirmar. Esta palabra confirmar viene de la palabra griega 4592 y la vamos a ver en Marcos 16:20. Dice, y esta confirmar es lo que vimos anteriormente como señal. Se recuerda que vimos que la profecía era señal. La señal es esta palabra semellón, pero también se puede traducir como confirmar. Entonces dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes. Aquí se está hablando cuando el Señor los manda, ¿verdad? Antes de ascender, el Señor los manda a todo el mundo predicar el evangelio. Dice, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Entonces, las señales siguen a la palabra. Eso es bien importante entender, que hay un orden. Está la palabra y atrás está la señal. No está la señal por delante y atrás la palabra, ¿verdad? Eso es bien importante. Nosotros vamos siguiendo la palabra y como seguimos la palabra, entonces hay señales. El contrario, si alguien sigue la señal, entonces no va a entender la palabra, ¿verdad? Porque hay muchas veces que eso es lo que pasa, que muchas veces uno realmente eso es lo que le pide al Señor. Señor, dame una señal, yo quiero esto, una señal, y si esta señal voy a hacer tal cosa, pero si aquí está la palabra. Entonces, si nosotros seguimos la palabra, ahí está la respuesta de todo. Y el Señor va a confirmar por medio de una profecía que va a ser la señal, ¿verdad? Entonces, pero a la palabra la siguen las señales, ¿verdad? Por eso también cometían los fariseos, los saduceos y la generación que el Señor les decía, ¿verdad? Generación, un montón de cosas que les dice, pero que les dice, ¿verdad? Mejor no se lo digo, pero dice que les demanda señal. Ellos lo que estaban buscando no era la palabra, eran las señales. Entonces no tenemos que hacer eso nosotros tampoco, de ir y venir a la casa del Señor. Claro, le podemos pedir y Él en su misericordia nos lo va a dar, pero lo que tenemos que venir aquí es buscar la palabra del Señor. No decir, Señor, hoy que se levanten 3 profecías que me hablen solo a mí, porque estamos pidiendo entonces señal. No es así, pidamos la palabra y el Señor en su misericordia se va a levantar una palabra y nos va a confirmar que va a ser nuestra señal, pero eso no va a ser nuestra guía, ¿verdad? Nuestra guía está aquí, la palabra del Señor. Amén. Y creo que me voy a detener ahí porque hoy tenemos el tiempo bien cortado, no vamos a ver todo lo demás. Mire, se daba a entender, convencer, todo lo demás con la ayuda del Señor. Si no lo vemos el domingo, le va a tocar a usted también de empezar a desarrollarlo. Mire, eso también es bien importante, que usted empiece también a estudiar y en algún momento dice, ¿será que estoy bien o será que me desvío mucho? Háblele al pastor y el pastor le va a decir, mira, por ahí vas calidad y te toca el siguiente domingo enseñar, ¿verdad? O así, pero también nos corresponde a nosotros estudiando, ¿verdad? Entonces, aquí me voy a detener porque ya pasé el tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta, aportación, este es el momento, y si no, vamos a pedirle al Señor que Él siempre, pues, se siga manifestando en nuestras vidas y nos siga regalando de los dones, ¿verdad? Sin lugar a dudas, hay una manifestación del Espíritu Santo, pero corresponde a nosotros hacernos para recibir esa llenura, ¿verdad? Así como los personajes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que los del Señor, y en el Nuevo también, que el Señor se metía en ellos y los llenaba. Dice que los apóstoles estaban llenos
continuamente del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está aquí. Nos corresponde llenarnos, 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 llenarnos. ¿Quiere dar una? Es bien importante que sepamos todos aquí en la casa, ¿verdad?, que no hay profecías a domicilio, ni por teléfono, ni por mensaje. Hace tiempo, ¿verdad?, pasó algo así, donde varias hermanitas salieron muy lastimadas porque había una hermana que les decía, por ejemplo, dice el Señor que tú no te vas en el arrebatamiento, tú te quedas. Entonces, qué importante es hoy, ¿verdad?, hermano, que nos metamos bajo sujeción, ¿verdad?, y cualquier palabra que quieran dar, que sea delante del pastor y aquí en la iglesia. Amén. De igual manera, otra aportación, tener mucho cuidado de lo que escuchamos y vemos en redes sociales, porque por ejemplo yo me recuerdo hace tiempo, ya bastante tiempo nos congregamos en una iglesia que nos llamaba para los cultos de presbiterio, en donde desnudaban supuestamente a los hermanos, y es que de verdad era profecía, hoy sabemos que no, y te llamaban y te decían, ¿y tú que estás en adulterio? El Señor te dice, ¿y tú qué estás haciendo? Entonces cuidarnos de todos esos movimientos que se están también alzando nuevamente y tener en cuenta siempre que la doctrina es lo que nos mantiene firmes en el camino y rectos. Amén. Sí, por eso es también importante la doctrina, ¿va? Imagínese a alguien que está metido en ese lugar, si lee la palabra, ya va a entender la doctrina y va a saber, no, esto no está bien, ¿verdad? Pero aquellos que no la leen, se van a sentir, los van a destruir, porque entonces no entendían la doctrina, porque no estaban leyendo, no estaban escuchando la sana doctrina. Por eso también es importante. Gracias, hermanos, por sus aportaciones, bien importantes. ¿Alguien más? ¿Ya no hay más aportaciones, preguntas? ¿No? Muy bien, amados. Miren, el objetivo de esto, y es lo que que el Señor puso en nuestro corazón, es que vamos a martillar, ¿verdad?, en los dones, en todos los dones. Pero como en la Biblia dice sobre todo que profeticéis, y que el apóstol Pablo le decía que él, pues lo ideal sería que toda la congregación profetizara. Entonces, a partir de ahora vamos a estar enseñando en el nombre de Jesús, con la ayuda de Él, temas de la profecía, enseñando sobre los profetas. Pero también necesitamos que cada uno de ustedes ponga de su parte y anhele el don, porque nosotros vamos a estar, o sea, solo va a haber un paréntesis donde vamos a tener 2 foros, pero ahí vamos a seguir, así como se le pega al clavo, ¿verdad?, una vez, otra vez, para que la palabra haga su efecto en cada uno de nosotros, porque ese es el anhelo. O sea, en el último tiempo necesitamos esa manifestación de los dones y necesitamos la manifestación de la profecía genuina de parte de Dios. Entonces imagínense que cada uno de nosotros, pues lo ideal es que tengamos los 18 dones, pero que digamos toda la iglesia de profecía, pero que también el hermano tenga el don de sanidades, porque no es solo de sanidad, otro hermano tenga el don de sabiduría, el otro hermano tenga el don de dar, los dones de lenguas, el don de discernir espíritus, ¿verdad? Porque eso lo necesitamos en este tiempo. Yo me recuerdo la historia que hablan del apóstol Otoniel cuando vio y vio entrar a una mujer, y cuando él vio que era un lobo el que venía ahí, pero él lo vio, ¿por qué? Porque tenía rayos X. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros. O sea, lo que nosotros necesitamos es que todos, cada uno de los que estamos acá, le pidamos al Señor los dones. ¿Para qué? Para bendición del pueblo. Entonces ninguno de ustedes se tiene que sentir menospreciados y decir, no, yo no, eso es para el hermano, eso es para el pastor, eso es para el hermano Elías. No, los dones son un regalo, dice, es una dádiva por gracia. Nosotros no lo merecíamos, pero Dios nos los quiere dar, niños, jóvenes y adultos, porque eso es lo que dice Joel, en el último tiempo. Y el último tiempo empezó hace 2000 años, cuando miramos todo lo que pasaba en el Pentecostés. Entonces eso está vigente hoy para nosotros. Y algo muy importante, nosotros vamos a seguir enseñando y vamos a seguir trabajando acá en la obra de Dios, y el llamado es para todos. Nosotros vamos a seguir
Nosotros nos enviaron aquí a trabajar, a activar, a habilitar. Amén. Eso es lo que nosotros queremos hacer, pero yo sé que es para todos nosotros. Entonces, ahorita vamos a empezar. Y por eso es que estamos dando martes discipulados, los miércoles culto, jueves discipulados, sábados discipulados, está la escuela de doctrina virtual. O sea, entonces ahí está, amados, ahí está. Ahí es solo de venir, así como está ahorita la mesa, ¿verdad? Ahí están. Imaginémonos que aquí están todos los dones, ¿verdad? Y cada uno de estos es un don. La mesa, ahí está. Ya depende de nosotros si lo queremos, ¿verdad? Si lo queremos ardientemente, dice la palabra. Si lo deseamos ardientemente. Entonces la mesa ahí está. Entonces ya cada uno de nosotros lo quiere o no lo quiere. Ahí está. Pero es lo que se está haciendo por medio de la palabra. Nosotros no nos miren a nosotros, solo somos un instrumento más igual que ustedes. La gloria es para Dios. Los dones los está regalando Dios. Las dádivas son de parte de Dios. Y muchos de ustedes ya lo tienen, pero se apagó. Por X razón se apagó, y otros porque se tiene miedo, se tiene temor, sobre todo en el don de la profecía. Peor si me va a callar el pastor, o peor si me equivoco, pero así es, si no ¿cuándo se va a soltar? ¿Cuándo va a aprender? Pero en la semana también usted esté clamándole al Señor: Señor, yo quiero el don, Señor, yo quiero el don. Yo quiero el don de sabiduría, yo quiero el don de hablar en lenguas, Señor, yo quiero hablar en lenguas. Imagínense el nivel del apóstol Pablo, que dice: yo puedo pasar todo el día hablando aquí en lenguas, pero también dice y pone el parámetro: por eso no tengo amor, de nada me sirve. Pero imagínense estar hablando en lenguas, ¿verdad? Nosotros nomás el tiempo que ustedes dispongan ahí en su casa, apartar un momentito para hablar en lenguas, buscar el hablar en lenguas, tan importante, ¿verdad? Entonces, todos estos domingos, solo como les digo, vamos a hacer 2 domingos paréntesis o lo que el Señor nos vaya poniendo, pero vamos a estar hablando de lo de la profecía, para que venga sobre nosotros. Lo necesitamos, amados. Miren, gracias a Dios, ¿cuántos somos ahorita? Gracias a solo los que estamos acá. Para mí y para nosotros es multitud. Para nosotros es multitud, todos los que ya estamos ahorita acá, es multitud, ¿verdad? Y que podamos trabajar juntos. Y si vienen más, gloria a Dios. O sea, nosotros nos gozamos, ¿verdad? Y va a seguir en el pelotón los que vayan queriendo, porque Dios es el último tiempo. Y Dios está levantando acá, porque yo tengo bien presente, hace que 4 o 5 años, en un retiro, ese fue el retiro creo que antes de la pandemia, un apóstol acá de México, de acá del ministerio de Ministerios de Benecer, dijo y dio una profecía de que venía avivamiento a México, ¿verdad? Ya lo estamos viendo. Esto que estamos viendo aquí ahorita es un avivamiento, y nosotros tenemos que ser parte de eso. Nosotros somos los llamados a ser parte de eso. Entonces no te mires de menos, no te menosprecies, no digas: no, así como Gedeón, no, yo el más pequeñito, yo soy el más pequeñito, mi tribu, mi familia es la más pequeñita. A veces uno puede decir: ay Dios, pero si solo yo soy cristiano en la casa. Entonces ahí nos estamos menospreciando. Tú eres el agente de cambio. A veces nosotros nos menospreciamos, decimos: no, yo soy el más pequeñito. No, ay Dios. Y miren, eso venía a mi corazón. Nosotros, el apellido nuestro es Pérez, y Pérez en la Biblia es Fares, y Fares es frente de pedernal, y quiere decir abrir brecha. Entonces nosotros venimos con eso, o sea, por alguna razón, ¿verdad? Y entonces se les está habilitando Dios a ustedes por medio de un vaso. Este es un vaso de barro, yo soy un vaso de barro, igual, con pies de barro igual, ¿verdad? Pero que el Señor quiere que nosotros en unidad hagamos la obra de Dios. Estamos llamados, somos la última generación para hacer la obra de Dios, y lleno de dones. Imagínense, algunos palabras de sabiduría, otro don de sanidades, otro don de lenguas, otro profecía, ¿verdad? Y que brote la profecía, así como aquel cuando se destapa un pozo de agua, ¿verdad? Y brinque, y salga y brote que esas aguas. Eso es lo para nosotros. Solo tenemos que dar el paso. Amén. Entonces vamos a orar. Y
y pónganse de pie y por la fe, los que lo deseen pasen al frente y vamos a orar. Y eso vamos a estar haciendo siempre, orando. Oremos los dos, orando, orando, para que sean activados. Y usted recíbalo por la fe, por la fe. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, en el nombre de Venimos delante de Jesús. ti, Padre, para que venga, Señor, para que venga el don de profecía, que vengan los dones de profecía, que venga el don de profecía, que venga el don de profecía, Padre, por favor, Señor, que venga el don de profecía, que venga, que se manifieste la profecía en esta Sí, casa, sí. Señor, la atmósfera sí. profética, Padre, Sí. así como aquella atmósfera que envolvió a Saúl, Señor, Gracias, Padre, de en el nombre de aquella, Señor, aquella caravana de profetas, que hoy venga, Señor, una vez más, Padre, Yes, Padre, esa en el nombre de unción, ese don, ese carisma, el regalo, que venga, pídelo ahí, pídelo tú, pídelo ardientemente, pide el don de profecía, el don de profecía, el don de profecía en el nombre de Jesús, que venga el don de profecía, en el nombre de